No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Todo el barrio te vacuna. Todo el barrio te vacuna. Bueno. Quiero que quedan los haters. Muy bien. El broadcasting no trae verduga. No, el pro funciona. Si hay alguien pro, sí. No por viejo. Nos toca ir a Colombia, Verdú. Nos toca ir a Colombia. Ayer fue 20 de julio, es el Día de la Independencia de Colombia, y hubo varios actos, uno que protagonizado por Petro, que tuvo un hecho muy delicado, y es que la jerarquía de las Fuerzas Armadas colombianas se retiraron antes de que el presidente hablara. Y después Petro habló. A ver, estaba el acto armado como para que las personas estuvieran en un lugar determinado, se cayeron las vallas, se llenó el lugar, se armó como un acto político más potente. Está muy tensa la situación colombiana. El 7 de agosto es el cambio de gobierno, asume de la Espriella. Ayer, Día de la Independencia también, o antes de ayer, no, ayer fue, juró el nuevo Congreso, ya está el nuevo Congreso, que ahora cuando nos metamos vamos a entender también la complejidad del Congreso que va a tener que manejar de la Espriella. ¿Por qué? Porque en Colombia se vota en fechas distintas diputados y presidente. Los diputados y senadores se votaron en marzo y presidente fue a mitad de año, cuando lo vimos en junio aproximadamente. Correcto. Y el fenómeno de la Espriella se armó en esa ventana de tiempo. O si vos querés, pasó algo parecido a lo que pasó con Milei. ¿Te acuerdas que en las elecciones provinciales a Milei le iba mal y después cuando fue el de candidato ganó? Bueno, algo similar. Entonces el Congreso no refleja para nada el resultado de la primera vuelta. ¿Tiene un Congreso en contra? No en contra, porque son otras fuerzas de derecha que finalmente lo van a apoyar. Pero ahora después vamos a ver los números del Congreso, todo. Arranquemos por la denuncia de Petro, que la reiteró ayer en este acto y que muestra el nivel de tensión con el que llega el cambio de gobierno en Colombia. Y como ahora conozco algo al presidente Donald Trump personalmente, me temo que le dijo a Marco Rubio, encárguese de Colombia. Y Marco Rubio se encargó. Amigo personal de Abelardo. Y no me meto más allá porque esta noche le vamos a mostrar cómo fue que se hizo. A lo que se refiere esta noche es al fraude, ¿no? Ayer presentaron una nueva denuncia de fraude electoral. Pero el resultado, como el 19 de abril de 1970, de las cuales esas banderas que hay por ahí, con el azul, el blanco y el rojo, que fue mi bandera, surgieron por un fraude electoral. Esa bandera es la bandera de la ANAPO, el movimiento que ganó las elecciones con el general del ejército, Gustavo Rojas Pinilla, que hizo la primera paz de Colombia, pero no me extiendo. Por eso se llama M19, 19 de abril del 70. Pues ahora hubo otro fraude electoral en Colombia. Y ese fraude electoral tiene muchas consecuencias, pero dos principales. Dos. Una, el gobierno de Colombia ya no va a ser de Colombia. Donald o Marcos siempre darán órdenes a quien no ayudaron, sino impusieron como presidente de Colombia. Siempre. El próximo presidente de Colombia será un sirviente de los gobernantes de Estados Unidos que lo ayudaron, entre comillas, a elegir. Luego pasamos del estatus de república al estatus de virreinato de nuevo, como hace 216 años, cuando conmemorábamos ahora el primer grito de independencia. Toca dar el segundo grito de independencia.
Bueno, potente, ¿no? De un Y- presidente saliente. Sí. No, y uno no puede dejar de pensar o de creer o de descreer cada vez más de lo que vayan a ser las elecciones en Argentina. Y vuelvo a traer, que ya la había traído acá, la columna de Desiré Cano. Se busca en Google Desiré Cano más Infobae más códigos nucleares. Códigos nucleares es una denominación que utiliza ahí, bueno, hay mucho, ¿no?, de construcción de esos códigos nucleares, que en realidad lo que habla es de la manipulación a través de los datos de las elecciones, que se va profundizando. Dice, bueno, cuando entra analítica, cuando empiezan a ver estas primeras experiencias, la de Obama, dice que Obama es el primero en ganar con esta situación de Cambridge Analytica. Sí, de Cambridge Analytica, de los mensajes focalizados, no construidos especialmente para nichos. Era la primera dinámica, pero eso claramente fue evolucionando y es algo de lo que de alguna manera trasluce Petro, ¿no? O la dominancia democrática de corporaciones de gobernanza global, ¿no?, que representa Marco Rubio, es en este caso una terminal de esas expresiones, pero uno también lo ve en la reunión que tuvo el G7, y estamos hablando de las economías más potentes del mundo, a mediados de junio, que cierra con una reunión con Salman, con el de Anthropic, que cierra, digo, en una demostración de, bueno, che, los estados también jugamos, ¿no? En un diálogo Estado, corporaciones de inteligencia artificial financiarizadas, ¿no? Digo, hay que ver también cuál es el techo material que pueda tener eso, pero digo, pensándolo así, ¿no? Pensando en qué procesos electorales estamos teniendo. Digo, me parece que nos deja en una situación muy inquietante. Muy inquietante. De lo que dijo Petro, yo diría, suscribiría absolutamente el cierre del discurso. De hecho, de la Espriella no lo oculta, esto de que él va a obedecer órdenes de Washington. El primer viaje, su vicepresidente viajó hace nada, 3 semanas, justamente a ver a Marco Rubio. Él mismo está gestionando ya la reunión con Donald Trump. Le pide al Fondo Monetario, está tomando a Argentina como ejemplo para recibir un préstamo similar. Eso suscribiría al pie. La denuncia de fraude tiene un elemento que habrá que ver cómo evoluciona. Le iban a presentar anoche, yo estuve hasta última hora buscando en las propias redes de Petro y todo, y no la vi, pero supuestamente le iban a presentar, le iban a subir a las redes, como una especie de explicación con un video de cómo había sido. Vamos a ver si por ahí hoy aparece. Lo que dice Petro es que donde hubo fraude potente fue en las mesas de Estados Unidos. Así está construida la denuncia. Pensemos también que en Estados Unidos hay como 400.000 votos de colombianos. Porque hay muchos colombianos, como hay muchos venezolanos y en general muchos latinos. Hay aproximadamente 40 millones de latinos en Estados Unidos. Mexicanos son 20 de esos 40. Él dice que el fraude fue ahí. Se hizo en Estados Unidos mismo, da toda una serie de explicaciones sobre cómo se transmitió la información desde allá, etcétera. Que el fraude se hizo en Estados Unidos, eso le da, claro, a la denuncia una cariz diferente. Como la elección se ganó por nada, menos de un punto, son 250.000 votos, creo, de millones y millones de votos, esto le da un cariz distinto, ¿no? Pero digo, así como Milei ahora quiere eliminar las PASO, a Petro no se le ocurrió prohibir el voto extranjero durante su presidencia, con el Congreso a favor. Eso política, puede ser. Lo que pasa es que también, por ejemplo... No votás, sos gusano, sos escuálido, no votás. ¿Por qué no vivir acá? Claro, pero vos pensás que él en Estados Unidos pierde, pero en España gana, ¿no? O sea, digamos, no le convenía todo. No sé, qué sé yo. No es algo fácil de hacer con países que tienen migraciones muy, muy grandes, claro. Pero, a ver, Uruguay tiene 3 millones de personas afuera y nadie puede votar. Yo tengo que tomarme el buquebús. Claro, ¿te acuerdas cuando Néstor dio feriado para estimular? A Tabaré. Yo fui a votar a Tabaré por primera vez y voté a un presidente Tabaré. Y es Uruguay, ¿no? Y a Uruguay nadie es el ejemplo del respeto institucional, etcétera, en general. Así que sí, es un debate para mí ese de si quienes viven afuera deberían poder votar o no. Esta es la denuncia de fraude. Hay otro quilombo en esta transición a la que le quedan 2 semanas, menos de 2 semanas, que es el traspaso. ¿Cómo va a ser el traspaso de mando? Entre comillas, yo podría decir, me hace acordar un poco al de Macri y Cristina, pero la verdad que el de Macri y Cristina me parece una pelea de chicos peleándose por un caramelo al lado de
la tensión que implica esto en Colombia, que tiene una historia de violencia política que no se ha terminado, digamos, está aplacada, mucho más aplacada en las últimas décadas, pero que sigue. La violencia sigue siendo parte de la política en Colombia. Escuchá a Abelardo de la Espriella ayer mismo en otro lugar hablando y ratificando dónde y por qué él va a tomar posesión. Por eso me voy a posesionar en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria. Y ese es un mensaje no solamente para nuestra fuerza pública de respaldo y apoyo. Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados que no volverán a temer por hacer cumplir la ley. Y es un mensaje también claro y contundente para los bandidos. Vamos por ellos, los vamos a someter. Y aquellos que no se quieran someter al imperio de la ley tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado. Bueno. Atemorizante, ¿no? Muy acojonante, diría un español, sí. muy acojonante, sí. Casi una convocatoria a tomar las armas, ¿no? ¿A qué te incita esto si no a una guerra civil? Pienso yo, estando del otro lado. Ahora en un rato vamos a ver a un mensaje de los grupos Perdón armados. por adelantarme. No, está perfecto, no. No, está perfecto. Lo hilo, lo voy hilvanando. Hay un debate ahí institucional, porque Petro había dado como una orden ejecutiva de que no podía de la Espriella juramentarse, o sea que él como presidente, como él era presidente hasta el horario X, y el otro asume recién la comandancia de las Fuerzas Armadas cuando ya jura, entonces mientras no se produce eso, él prohibía que se hiciera esto en un cuartel, como lo quiere hacer Abelardo de la Espriella. Pero como ayer ya asumió el nuevo Congreso, ahora se trasladó al Congreso ese debate donde va a jurar de la Espriella. De la Espriella está impulsando en el Congreso que el Congreso diga sí, autorice. Bueno, y hay todo un limbo jurídico sobre si el Congreso puede o no puede hacer eso, pero nos sirve un poco para ir al Congreso que va a tener Abelardo de la Espriella, porque en las elecciones de marzo de la Espriella sacó 3,5% de los votos, después sacó 43%. Ahí no hay una mano invisible, no me jodas. Lo que hubo en gran medida, si vos lo mirás, es que el partido de Uribe, que después bajó a 7 con su candidata, había sacado 20 y pico, y vas viendo y tenés la un partido. Claro, vas viendo la migración del voto de derecha, que cuando fue a votar diputados y senadores votó más identificación partidaria, y cuando fue a votar presidente votó al candidato más carismático, más atractivo, que era lógica igual. De hecho, tiene la Cámara de Diputados, que tiene 180 y pico diputados, la Cámara de Colombia, de la Espriella tiene 5 de él. O sea, no tiene nada, es más débil que Milei. Claro, menos. Parece, no, pero es parecido, lo podemos comparar con Milei en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, por ahora en general, el uribismo ya ofreció. También esto explica. Lo que hizo el PRO. No, esto también explica gestos que vimos después de la elección de parte de la Espriella. Viste que muy rápidamente avaló a la candidata Uribe. Perdón que te interrumpa, Sí. Demi, es que vino la jefa y tengo su mate, se lo quiero devolver ahora porque muy si bien. ella no sé cómo mate, no sabe la cara de orto con la que miró así, no encontró su mate, lo vi todo. Perdón, gracias. Ahí está, ya está cumplida. Ahora estoy mucho más aliviada. Sí. No, me refiero a la cantidad de gestos que tuvo de la Espriella muy rápidos hacia la candidata Uribe, etcétera, porque ya tenía que empezar a negociar el apoyo, porque en el Congreso depende mucho más de lo que depende a Milei del PRO, de la derecha más tradicional, si vos querés, que no tiene mucho problema en apoyarlo, lo van a apoyar. Todo esto, de hecho, ayer ya salió esta ley, este proyecto del Congreso tratando de autorizar al presidente electo a juramentarse en un cuartel militar. Y lo que llegó después también ayer, todo esto son todos mensajes de ayer, son todas, el acto fue ayer, el de la Espriella también, y después llegó ayer mismo un comunicado con un video de la FARC. Lo cual te muestra
en un país que lo conocemos, terrible, tan hermoso como trágico, Colombia, el nivel de tensión de la situación. Hay algo también, obviamente, de la josa de Petro, que Petro tensa, ¿no? O sea, Petro no es Alberto Fernández. O sea, viene de la guerrilla, del M-19, era él, estaba en el M-19. No es Alberto, no es que está diciendo, che, a ver cómo hacemos, bueno, tomemos un besito. Esto es recorte, o sea, es una definición, es una idea fuerza de a quemar ropa. Petro no es Alberto, es idea fuerza del segmento de Verdúa. Después, quizás la estrategia salga mal o sea muy criticado, puede ser, pero digo, el tipo está también haciendo valer, más allá de que él defiende esta cosa del fraude, que sacaron el 49, no sé cuánto % de los votos, o sea, que son la mitad del país. El tipo lo hace valer eso, digamos, ¿no? En ese discurso ayer vos también ves un nivel de tensionamiento y además porque está invitando a la gente a la calle. Básicamente, está invitando a la gente a la calle. Y ahora escucha, para terminar este cuadro tan complejo, el comunicado de la FARC. Al pueblo colombiano, 19 de julio de 2026. Compañeros y compañeras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FAREP, nos dirigimos hoy a ustedes cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella, lacayo del gobierno estadounidense Donald Trump, prepara una ofensiva para arrebatar la salud, la educación y el trabajo digno. El territorio y la naturaleza, mientras impulsa la reactivación de acuerdos militares y económicos que buscan que nuestra América pague la crisis que los gringos generaron. Se trata de un plan desmonte de conquistas, despojo y entrega de la patria, no hay que confundirse. El perfil de los ministros nos revela el tipo de gobierno al que nos enfrentamos y el futuro poco prometedor que le espera al pueblo colombiano, si no preparamos ya una contraofensiva unitaria y popular. La independencia se desvanece cada vez que un gobierno servil al imperialismo estadounidense asuma la conducción del país. No hay independencia mientras Colombia sea gobernada desde la Casa Blanca. Enlistada. Voy. Yendo. Está en línea. Hay una cosa que me llamó la atención. Escuchaste el ruido ambiente, ¿no? Del video. Está en la selva, ¿no? Sí. Escuchás todo el ruido de los grillos. No, todo. y la cámara, no, me arriesgo a decir que no sé si es una DVD, si no es una mini DV lo que está con lo que Puede está ser. grabando. Que es Sí, cinta, sí. Me atrevo a decir que es cinta y no dato, como graba. Sí, puede ser. Y todo el contexto y el ruido ambiente, ¿no? En la selva, que es donde está obviamente metida la FARC. Un poco en línea con el discurso de Petro. El mensaje, no estoy diciendo que sea lo mismo ni que estén necesariamente coordinados. Pero él dice unidad popular, o sea, Sí. dice con todos los que quieran enfrentar, digo, el frente anti de las Prielas. No está diciendo la FARC vamos a hacer tal cosa, dice, está convocando Absolutamente. a una rebelión. Exactamente, a una rebelión armada por ellos Sí, y en las calles por el pueblo colombiano. ¿Y vos le ves base a eso? A la movilización, ¿Apoyo? sí. A la movilización, sí, obvio. Lo votó 49% a Petro y el estallido social colombiano no fue hace tanto, que es el que produjo finalmente la presidencia de Petro, ¿no? Vino el de Chile, después vino el colombiano. ¿Por qué Cepeda no está hablando y está hablando Petro? Me lo pregunté también en un momento. Hay un poco de diferencias respecto del tema de la denuncia de fraude hacia adentro del pacto histórico. Igual Se lo tenía guardado, le dolía. No, igual Le dolía tanto que le dolía. igual pinchó ¿cómo le gusta a Di Pierri ir al pus? No, Sí, pero sí, es una inquietud que usted también Muy tenía. válida. Ojo, igual Cepeda está alineado, no es que públicamente, en algún momento sí, en el tramo de la campaña hacia el balotaje, porque te acordás que hubo una primer denuncia que salió todo al revés, Claro. seamos honestos, dijeron, se robaron 800.000 votos, y después ellos mismos tuvieron que salir a decir, che, no, la verdad que no. Entonces, Cepeda ya, incluso en ese momento, no estaba tan de aquel. El que impulsó el tema del fraude fue Petro, todo Claro. el tiempo. Ok. Aparte Petro ganó y Cepeda perdió. Bien lo dijo. Por otro lado, claro, el líder político del espacio es más Petro que Cepeda. Queda un mensaje flotando para quien quiera entenderlo. También. Cepeda es senador, pero no, él, digamos, no es que están peleándose públicamente, pero sí hubo una diferencia en ese tramo de la elección sobre el tema del fraude. Ok. Fue más impulsado por Petro. Petro como que lo empujó, digamos, es decir, digamos que fraude, etcétera, y Petro sigue en la misma. Y Cepeda me parece que tiene más distancia con esa estrategia de la denuncia de fraude. No con lo otro,
no con resistir al gobierno, o sea, sino con el hecho de deslegitimarlo tanto, que es una decisión política de Petro, con esa denuncia que veremos cuánto tiene de sostén real. Porque bueno, la apuesta a deslegitimarlo es si lo pensás solo en términos políticos, dejémoslo de lado lo legal, o si es real o no el fraude, en términos políticos es para agitar más. Sí. Porque si además de todo es ilegítimo, tu agitación en la calle es mayor. Pues, sí, o sea, viene a hacer todo esto y encima en realidad se robó la elección. Que yo creo que va más por ahí la cosa. Por eso te digo que juega fuerte. Siguiéndolo con la propuesta de Di Pierri, cuando la palabra viene después de lo que pasa por el cuerpo, una emoción es quizás que eso que está pasando en Colombia es lo que nos está pasando a todos. Hay todos. algo de eso de Totalmente. lo que nos está pasando a todos. A quemarropa.